Gracias a Dios tenemos varios hermanos de nuestra congregación, ¿verdad? Que nos están apoyando aquí en este momento, y quiero agradecer mucho por hermano Esteban, por el discipulado que ha llevado también, ¿verdad? Con mi hermano Fer, doña Anita también, Galeano. Entonces doy gracias a Dios por eso. Y hermano mío, yo le insto, si usted ya tiene a Cristo como Salvador personal, que se bautice, ¿verdad? Es parte de la obediencia a nuestro Dios. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a prepararnos para el bautismo, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermano Esteban, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Voy a invitarlo a que usted pueda cantar bien fuerte con nosotros. Hay un nombre. Salvación real, fuera de él no la hay. Él fue ayer, ahora es él y por siempre él será. Cantamos nuevamente. Hay un nombre que sobre todo nombre, Él hizo el cielo, también el mar. En Él encontrarás la salvación real. Fuera de Él no la hay. Él fue ayer, ahora es Él y por siempre Él será. Amén. Amén. Seguimos también cantándole bien fuerte a nuestro Dios un corito más. Vivo por fe.
Buenos días, hermanos. Aquí estamos para estar con la lectura de la palabra de Dios que nos toca esta mañana. Vamos a estar leyendo del Salmo, del libro de los Salmos, en el capítulo 141. Vamos a estar leyendo esta hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Que Él nos tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Estamos ahí todos en Salmos 41. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías como las que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras, que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Vamos a orar. Amante Padre, Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque usted nos da la oportunidad de estar aquí en este culto, Señor, dándote las gracias también, Padre, por tu palabra, por esta bendita palabra que usted nos da. Señor, yo te pido que usted bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que están participando de este culto, que usted los guarde, los cuide, los bendiga, Señor, de toda enfermedad, de este virus, Padre, que anda aquí en la pandemia. Señor, que usted bendiga la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gracia y te pedimos todo, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por la bendición de poder estar con ustedes a través de siempre el medio, ¿verdad? Y quiero agradecerles mucho a cada uno de ustedes por ser fiel a Dios sobre todas las cosas en este tiempo, ¿verdad? Doy gracias a Dios por eso. Hermanos míos, no hay nada más bonito de ver cómo la Biblia se cumple y que los hijos de Dios estamos siendo fieles al Señor. Les felicito, hermanos. No se olvide siempre orar unos por otros, orar por nuestras familias, por nuestros cultos, ¿verdad? Y también, hermanos, por cada uno de los hermanos que hemos mencionado los días miércoles. En esta mañana, hermanos, vamos a concluir la serie de lecciones de Enfrentando las Dificultades. Vamos a concluir y la próxima semana estaremos, si Dios lo permite y nos presta vida, estaremos iniciando una serie sobre sirviendo a Dios en un momento de crisis, sirviendo a Dios en un momento de crisis. Quiero que me acompañe un momento, por favor, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, hermanos, por favor, acompáñenme ahí al libro de Proverbios capítulo 29 y estaremos leyendo, por favor, el versículo 25. Hoy vamos a ver en esta mañana, hermanos, un tema muy importante, el temor. Todos hemos experimentado temores, ¿verdad? En la vida
cotidiana. Pero antes vamos a leer la cita bíblica. Luego de leer la cita bíblica, vamos a tener dos citas bíblicas para leer. La primera está en Proverbios 29, versículo 25, y luego estaremos leyendo Salmos 34, verso 9. ¿Está bien, hermanos? Y luego, después de eso, estaremos orando a nuestro Dios para pedirle la dirección, guía a Dios en esta mañana. ¿Está bien? Dice así la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 29 y el versículo 25. Dice así Dios en su palabra: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos míos, de verdad uno desearía mencionar algo ahorita, pero primero vamos a ir y buscar el Salmo 34, ¿verdad? Y vamos a leer el verso 9. Después de eso estaremos orando, ¿verdad? Salmo 34, verso 9. Dice así la palabra del Señor: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Repito una vez más ese versículo: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vamos a orar y luego vamos a entrar de lleno a lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, en este momento por cada uno de nuestras familias, de las personas también que nos ven, nos observan, también a través de Facebook, a través de YouTube, también, Señor, te pido una gran bendición para cada uno de los que nos está observando, en el trabajo, en la salud, en proyectos personales, trabajo, Señor, sobre todas las cosas en este periodo. También, Dios, estudios, en algunos casos tal vez se está dando la familia, o Dios, también de cada uno. Bendice la familia de cada uno de nosotros, Señor, de todas las personas de nuestra iglesia, de todas las personas, Dios, que nos observan. Y Dios, gracias por ser bueno con nosotros. No tengo palabras, Dios, para agradecerle. Bendice, Dios, grandemente a su pueblo. Y gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos en esta mañana. Le suplico, Dios, que me ayude, me guíe, Dios, ponga las palabras adecuadas, que no sea, Dios, por conocimiento personal o la experiencia, sino que vengan de lo alto, Señor, para que mi alma sea edificada y el alma de mis hermanos que nos observan pueda estar edificada. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos dejamos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos míos, vamos a resaltar primeramente el primer versículo. Regrese conmigo al libro de Proverbios capítulo 29 y el versículo 25. Hermanos míos, todos hemos experimentado temor, ¿verdad? Todos. No hay un hombre sobre la faz de la tierra que no haya experimentado el temor, ¿verdad? Hay veces, hay ciertos temores que nosotros tenemos la oportunidad de tener, ¿verdad? Algunas de las personas que tal vez nos observan, tal vez se parecen a mi persona. Si a mí me dicen vamos a vacunarlo, vamos a inyectarlo, tengo un temor, un miedo, que es lo que significa, ¿verdad? Y uno se siente con ese miedo. Hay otros que tienen temor a ver sangre. Hay otros que tienen temor, hermanos míos, tal vez a noticias cuando vamos al médico, ¿verdad? En los exámenes. ¿Cuántas personas, exámenes de salud, exámenes en el estudio, cuántas personas tienen el temor y llegan a hacer el examen y tienen la oportunidad, como decimos nosotros, de bloquearse? Y tal vez tienen todo el conocimiento, pero el temor los controla y se les olvida todo en el momento del examen. Algunas personas les dicen, bueno, llévese un chocolatito, cómase un chocolatito, tome quinocola para que se acuerde de todo lo que ha estudiado. Pero muchas veces, hermanos míos, el temor hace que estemos medrosos, que sintamos que vamos a estar desconfianza, ¿verdad? Y eso es algo que le pasa a todos, ¿verdad? Igual, ¿verdad? En todas las áreas de la vida usted y yo vamos a enfrentar el temor, ¿verdad? ¿Cuántas personas tienen temor ahora en la actualidad con la situación que está en el aspecto laboral, ¿verdad? Si
las circunstancias siguen a como están en la actualidad, hay personas que tienen temor de perder el empleo. Mientras hay otras personas que he visto que están siendo industriosos, comenzaron a trabajar tal vez en alguna área de familiar, personal. Entonces, hermanos, muchas veces esto es lo que hace que el temor manipule nuestras emociones, y hay veces nos olvidemos de que tenemos un Dios sobre todo grande y que puede ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y tal vez, hermanos, eso es lo que pasa, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, vea lo que dice el versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo. La palabra lazo es tropiezo. Entonces, cuando uno tiene temor, el temor lo va a hacer tropezar a uno. Y hay veces, hermano mío, usted y yo podemos tener años de ser creyentes y tal vez por tener miedo a un examen, tal vez de salud, un examen en el empleo, tal vez algún problema familiar con un hijo o una hija, tenemos ese temor. Y a veces nos hace, dice lazo, tropezar. Y hay veces dejamos de un lado la fe, aquellos montones de versículos bíblicos que usted y yo sabemos y conocemos, y hay veces ese temor, cuando dejamos que ese sentimiento nos embargue, tenemos la oportunidad, hermanos míos, de olvidarnos de la fe, de la confianza, de todos los versículos y saber que Dios está ahí. Cuando tenemos que enfrentar un tiempo, he escuchado varios hermanos y hermanas en cuanto a cirugía, también, ¿verdad? Una cirugía, entonces tienen temor, es lógico, hermanos, pero recuerde, hermanos míos, como dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios. Yo he visto milagros de milagros, personas que han tenido cierto tipo de enfermedades muy delicadas, tumores cancerígenos, y Dios ha hecho el milagro. Dios ha guardado y protegido a cada persona que tiene su fe y confianza en el Señor. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermanos, porque el enemigo y nuestras emociones, nuestra misma carne nos puede hacer que traicione nuestra fe, ¿verdad? Traicionar nuestra fe, nuestra confianza, ese montón de versículos que Dios nos ha dado para que usted y yo podamos enfrentar las situaciones difíciles de la vida que todos los días se dan, hermanos. Hay días que usted y yo tenemos que enfrentar cosas más o menos pequeñas, medianas, podemos decir y calificar de esto, pero hay momentos en que vienen situaciones más críticas, más difíciles. Pero hermanos míos, usted y yo no dependemos de personas, usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Es algo que todos nosotros tenemos que hacerlo, hermanos míos, porque si no dependemos de Dios, ¿dónde vamos a estar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Imagínense, hermanos. Entonces es muy importante, y como dice el pasaje ahí, el temor del hombre pondrá lazo, tropiezo. Si yo dejo que el temor me embargue y tal vez vamos a cierto lugar y estamos en la fila, tal vez vamos a cierto lugar que es laboral y estamos diciendo no, yo creo que no me lo van a dar, yo creo que no, es por el mismo miedo. Pero hermanos, recuerde que el pasaje no queda ahí. Dice que el pasaje dice, mas el que confía en Jehová será que exaltado. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos míos, que el que tiene el temor de Dios será exaltado. El que confía en Dios será exaltado. Tenemos que recordar eso en nuestras vidas. Tenemos que, hermanos míos, apropiarnos. Recuerde eso. ¿Y cuántas personas, hermanos, han pasado por situaciones delicadas? Y usted y yo sabemos muy bien y los conocemos, familiares, conocidos, hermanos de nuestra iglesia también. Y usted y yo sabemos muy bien, hermanos, ¿y dónde están ahora? ¿Cómo Dios los ha sanado? Dios ha hecho un milagro. Hace poco unos amigos, ellos no tenían la oportunidad de tener, ser papás, ¿verdad? Y Dios les hizo el milagro, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos míos? Porque todos aquellos que confiamos en Dios, Dios siempre tiene las respuestas a cada una de nuestras necesidades.
Hay cosas que pasan, hermanos míos, y que Dios permite para observar y ver nuestro comportamiento en el momento de la crisis, en el momento de las dificultades. Entonces, hermanos, tenemos que aprender y saber que Dios tiene control de toda la situación. Muy bien, hermanos, si vemos, vamos a ver el temor del Señor. Cuán importante es, hermanos, tener temor de Dios, porque eso es lo que dice. Todos aquellos que tienen el temor de Dios, y ese temor, hermanos míos, de saber que cuando usted y yo recordamos un poquito, los que tenemos un poquito, los que son de mi generación, todos recordamos aquella época que cuando nuestros padres, y ese es el temor que Dios quiere que usted y yo tengamos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque ese temor nos aparta del mal, ese temor nos hace no pecar en nuestra vida cotidiana. Y usted y yo sabemos muy bien, hermanos, que cuando uno tiene cierto temor, entonces dice, no, mejor no hago eso porque va a pasar esto, ¿verdad? Y usted y yo sabemos muy bien qué va a pasar. Cuando usted y yo decimos, cuando nos escapábamos, ¿verdad? Y con ese temor y el papá o la mamá le decía, no haga eso, no se escape, y se escapaba y pasaba algo, y usted y yo recordamos, uy, le hubiera hecho caso a papá, a mamá. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían vivido un poquito más y saben las consecuencias. Hay veces uno, por la edad, por la fogosidad, por la presión de los iguales, hay veces hacemos cosas que no deben de ser y nos olvidamos del temor a Dios. Yo quiero que vayamos un momento al libro de Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9 primeramente, y el verso 10. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Proverbios 9:10. Dice así la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, el temor de Dios. Vamos a leer otra cita más, por favor. Salmo capítulo 89. Salmo 89, versículo 7. Vaya conmigo, por favor. Salmo 89, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Salmo 89, verso 7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Hermanos míos, usted y yo sabemos muy bien, rescatando un poquito, si usted es del tiempo de mi generación, usted y yo sabemos muy bien cuando nuestros padres nos decían, y no hacíamos algo, una tarea, algo que ellos nos dijeran, usted y yo sabemos muy bien. Cuando nos decía, voy a hablar con usted, ya usted sabía, ¿verdad? Ya usted sabía la faja, sabía si era chililletos, ¿verdad? Si era una regla, lo que sea. Entonces, ese era el temor de algunos de nuestra generación. Esa es la generación, hermanos míos, usted y yo sabemos muy bien, ¿verdad? Eso pasaba en nuestra generación. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos temor, teníamos miedo. Uy, y cuando papá y mamá estaban ahí, usted y yo sabemos que ellos volvían a ver, cuando llegaba una visita, usted y yo teníamos que irnos. ¿Por qué? Porque teníamos temor. Sabíamos que si nos quedábamos ahí, después nos iba a ir crítico, ¿verdad? Y más si uno llegaba y estaban contando una historia, algo, lo que sea, a la visita que llegaba a la casa, y llegaba uno y decía, no, no es así. Y usted y yo sabemos muy bien, cuando nos volvían a ver, lo que nos tocaba, ¿verdad? Y usted sabía lo que le esperaba después, ¿verdad? Pero hoy día no es así, ¿verdad? Hoy día se ha ido perdiendo ese temor a los papás, ese temor, y se desafían, se desacreditan los papás, y eso no debe ser así, porque recuerde que Dios tiene una gran promesa para todos aquellos hijos que son reverentes y honran a sus padres, ¿verdad? Y no solamente recordar que los papás son una fuente de provisión, sino que de amor, de cariño, de guía, dirección y de buenos ejemplos. Entonces, el temor de Dios, hermanos míos, usted y yo tenemos que tener temor de pecar, temor de hacer algo malo, temor de saber que usted y yo estamos desacreditando el pasaje bíblico, los pasajes bíblicos, la Biblia, ¿verdad? Temor a desacreditar a Dios, que la mayoría de las personas llegan y dicen, hey, usted es cristiano, usted es hijo, usted va a la iglesia, usted esto,
Entonces nosotros, hermanos míos, tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente usted y yo sabemos muy bien que las personas siempre van a estar observando y viendo mi vida, su vida, ¿verdad? Ese es el temor. ¿Usted cree que si el temor de Dios, cuando nos dice de hacerle daño, de hacer sufrir a nuestro prójimo, o de incluso como hoy día se nota y se ve todos los días a través de las noticias, todo, usted nota y usted observa, hermanos, y usted se da cuenta de lo que está aconteciendo en nuestra sociedad? No hay temor de Dios. Alguien le hace daño a otro, abusa físicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿verdad? Aún en el ámbito sexual. Entonces, y va más allá. Hay crímenes, hay violencia. Algunos podrían decir, tener temor de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto a nuestro prójimo? ¿Verdad? Eso es algo que usted y yo tenemos que tener cuidado. Hay que tener temor de Dios, decir, esto es pecado, esto daña mi vida y daña mi relación con Dios. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Ese es el temor a Dios, de pecar, de dañar la santidad, la comunión con Dios, ¿verdad? Ese es el primer temor. El segundo temor es el que estamos observando y viendo día tras día, ¿verdad? Es el temor a aquel, hermanos, de la necesidad, como dije antes. Vayamos un momento, por favor, al Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 14, por favor. Marcos 14. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, por favor. Y los versículos que vamos a estar leyendo y viendo es los versículos 43 al 50. Marcos capítulo 14, 43 al 50. ¿Está bien? Vayamos ahí y vamos a tener la oportunidad de leerlo. El temor del hombre. Vea lo que pasa aquí con el temor del hombre. Dice así la palabra de Dios en Marcos 14, verso 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Y él que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me reprendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ese es el temor del hombre, hermanos. Cuando observaron y vieron que el Señor Jesucristo era prendido por los sacerdotes, los enemigos de la fe, llámese, hermano mío, religiosos. Ese es el tipo de personas que daña. Ese es el tipo de personas, hermanos míos, que daña la obra de Dios. Cuando una persona va a una iglesia y es religioso, va a actuar como esos sacerdotes de aquellos días, como aquellos fariseos. Pero un verdadero creyente, un verdadero cristiano, va a amar a su prójimo, va a saber que hay que soportarnos unos a otros, ¿verdad? Y hago esa aclaración porque, hermano mío, eso es lo que pasa, hermanos. Cuando una persona es religiosa, critica, daña a otros. Pero cuando es un verdadero creyente, hermanos míos, ama al Señor, ama a su prójimo. Y regresamos un poquito al punto, hermanos. Dice que todos se fueron, todos dejaron solo en aquel momento al Señor Jesucristo. Y hermanos míos, es lamentable, pero eso pasa, hermanos. Yo espero en Dios que usted en este periodo que hemos enfrentado una crisis y que ahora nuestros templos han estado cerrados por la situación de la pandemia, hermanos míos, no sea un motivo para que usted se vaya de Dios y no esté tan cercano al Señor. Hermanos míos,
Eso es algo que usted y yo tenemos que tener cuidado en este periodo, en este tiempo. Dice que ellos, al ver que los principales sacerdotes y todos los guardias que estaban con ellos tenían espadas, palos y cosas, ellos huyeron. Yo espero en Dios, hermanos, que a pesar de que el templo esté cerrado, usted y yo no nos vayamos del Señor. Gracias a Dios por usted que ha estado firme en la fe y que está, y que venga lo que venga, usted sigue estando firme, inamovible en el Señor. ¿Por qué? Porque usted no está siguiendo hombres, está siguiéndole al Señor. Por lo tanto, hermanos míos, usted y yo tenemos que no tener temor del hombre. Recordemos eso, hermano mío, usted y yo, que tarde o temprano estaremos con el Señor por toda la eternidad. Algunos hermanos queridos nuestros ya se adelantaron, ya están en el cielo con el Señor, están disfrutando de las calles de oro. Pero usted y yo podemos, hermanos míos, también recordar esas cosas, ¿verdad? Y a pesar de todo, esto no quiere decir que fue este tiempo de crisis que está pasando, no es un tiempo, hermanos míos, para irnos del Señor, para apartarnos del Señor. Más bien es un tiempo para estar más unidos, para estar más estudiando la palabra de Dios. Y quiero enseñarle un pasaje muy lindo sobre la iglesia. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer ahí el versículo 31. Y vea lo que estaba pasando en la iglesia, hermanos. Por eso es que usted y yo no tenemos que dejarnos que el temor nos embargue, que el miedo manipule nuestra vida, que el miedo sea lo que haga que usted y yo nos apartemos del Señor. ¿Por qué, hermano mío? Recuerde el pasaje de Proverbios 29-25, ¿verdad? El temor trae lazo, pero los que confían en Dios tendrán la bendición de tener, que no les haga falta nada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está ahí. Dios está en el desierto. Dios está con ese problema ahorita en la actualidad. Dios está con usted en su empleo. Dios está con usted en su casa. Dios está con usted cuando usted y yo salimos a la calle, hermanos. Cuando usted y yo vamos en el bus, ahí está el Señor. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice, en cada momento. Él está con usted en aquel momento de tristeza, en aquel momento de angustia, hermanos. Él está con usted en el momento del desánimo, de la depresión. Dios está con nosotros. Él nunca nos abandona. Él está a la par nuestra. Nuestra condición sería más crítica, hermanos míos, como otros, ¿verdad? Y vea lo que dice el libro de Hechos capítulo 9 versículo 31. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ve, hermano mío, dice que las iglesias eran edificadas. ¿Por qué? Por el temor del Señor. Cuando uno tiene temor, la iglesia se edifica. Cuando uno tiene temor, cuando la iglesia dice, yo voy a la iglesia porque amo a Dios, amo a mi prójimo, y no importa si mi prójimo es buena persona conmigo, me saluda o no me saluda, nos toca a nosotros, hermanos. Dice la Biblia que el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Si él no me saluda, yo puedo llegar y saludar. Yo no tengo que actuar como otros, yo debo actuar como Dios manda. Por eso es que lamentablemente muchas personas, hermanos, no cambian, porque se olvidan que el temor de Dios hace que la vida se edifique. Dice que el Espíritu Santo de Dios estaba fortaleciendo la iglesia o las iglesias. ¿Por qué, hermanos? Por el temor. Yo debo tener temor. Yo vengo a la iglesia y tengo que estar, yo no tengo por qué estar viendo que cómo vino vestido fulano de tal, qué hace fulano, qué no hace fulano. No, hermanos, yo vengo aquí para que el temor de Dios esté en mi vida y que yo pueda reflejar a Cristo, y que las demás personas que no conocen de Cristo lleguen a Cristo por mi buen testimonio y por su buen testimonio también. Hermanos, vea lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos capítulo 11. Acompáñeme ahí al libro de Hebreos, por favor, capítulo 11. ¿Está bien, hermanos? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 23.
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vea lo que pasó aquí. El rey había hecho algo que iba en contra de la vida de Moisés. ¿Y qué sucedió? Ellos no tuvieron temor, hermanos, del hombre. Uno no debe tener temor de los hombres. Usted y yo solo que tenemos que tener temor de Dios. Dios le va a guardar y cuidar. Le cuidó a su pueblo en el desierto. Le ha cuidado a usted en este medio de esta pandemia. Dígame, hermanos, ¿cuántos de nosotros, gracias a Dios, tenemos algo ahora más tarde que comer? Dios ha provisto, Dios ha tocado corazones de diferentes personas, hasta personas que usted y yo ni siquiera conocemos. Dios ha bendecido su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene temor de Dios, dice que ningún bien le hará falta a una persona que tiene temor a Dios. Ve, hermano mío, es una gran promesa que no podemos nosotros dejar. No podemos dejar que el temor de los hombres nos embargue, nos invada y nosotros nos apartemos del Señor. Como punto número 3, el temor a las cosas. Dice que algunos vivieron con temor de lo que pueda pasar. Hermanos, a veces nosotros estamos pensando, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar? Hermano mío, recuerde, Dios estuvo en su pasado, está en el presente y está en su futuro. Dios no se ha apartado de usted nunca. Yo me aparto del Señor, yo dejo al Señor, pero el Señor nunca me deja. El Señor siempre está esperando, como aquel ejemplo lindo, precioso del padre con el hijo pródigo. Yo he sido un pródigo de Dios. ¿Por qué? Porque me ha apartado el Señor, pero Dios nunca se ha apartado de mi vida. Dios siempre está ahí, mis hermanos. Dios nunca nos va a abandonar, siempre está ahí, hermano mío. Y vea lo que dice ahí. Vaya conmigo, hermanos míos, al libro de Mateo, por favor, capítulo 6. Tal vez usted piensa, ¿y qué va a pasar? No, hermanos, Dios está, como dije, estuvo en su pasado, está en el presente y está en el futuro. Dios es Dios. Mateo capítulo 6, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6, por favor. Y vamos a leer ahí esta enseñanza de parte de nuestro Dios, del versículo 25 en adelante, para que usted y yo podamos observar y ver que Él se compadece, Él es un buen padre. Todos aquellos que son buenos papás, hermanos míos, mamás, y usted y yo sabemos muy bien que se preocupan por sus hijitos, se preocupan por sus hijos grandes. ¿No es cierto, hermanos míos, que cuando un hijo, aunque ya se haya casado y ha tenido un momento difícil, un momento trágico tal vez en la unión matrimonial, lo que sea, no es cierto, hermanos míos, que usted y yo los acogemos, les ayudamos? ¿Cierto, sí o no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros tal vez ha pasado así? ¿Cuántos de ustedes tal vez le ha pasado así? Y usted acoge a su hijo en su casa. ¿Por qué? Porque usted es un buen papá, es un hijo. El amor de Dios fue depositado en su vida, en su corazón, entonces usted refleja a Dios. Vea lo que dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 30, hermanos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, Dios nos enseña esto. Usted y yo hemos visto, usted no ha visto, hermanos míos, en los diferentes parques, en el de Guadalupe, en el Parque Central, en la Plaza de la Cultura, ese montón de palomitas
Y Dios utiliza personas, comienza a darle el maíz y todas esas cosas, y las palomitas son alimentadas. Los diferentes animalitos que Dios ha creado son alimentados. Dios los guarda, Dios los cuida, Dios provee de alguna manera hacia ellos. Y usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Imagínense cómo no nos va a cuidar, cómo nos va a alimentar. Usted ha leído, hermanos míos, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios transitó en el desierto, dice que sus vestidos no se envejecieron. Imagínense, no pasaron de moda, no se destruyeron. Todo eso, hermanos, es algo glorioso. Dice el Señor ahí, no es la vida más que el vestido. Claro, Dios le ama a usted, Dios le cuida a usted. Y como dije antes, Dios estuvo en su pasado, está en su presente y estará en su futuro, hermanos. Lo que tenemos que hacer es confiar plenamente en Dios. Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Y usted y yo no podemos en ningún momento olvidarnos que Él estará con nosotros y Él va a proveer. Una cita que quiero que busquen, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, por favor, capítulo 4. Marcos capítulo 4, hermanos. Marcos capítulo 4. Dios provee. Yo sé que usted podría decir, darme un montón de testimonio, ejemplos de cómo Dios ha provisto a usted en algún trabajo, alguna necesidad de salud, alguna necesidad física, emocional. Dios ha provisto, hermanos míos, y Él va a hacerlo siempre, porque Él es Dios y Él nos ama. Ve ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 4 y el versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos míos, no podemos amedrentarnos ante la situación que esté. Hermanos, es cierto, podemos sentir esa angustia, decir qué va a pasar, pero recuerde, hermanos, la solución la tiene Dios siempre. Usted y yo lo hemos visto. Hay que vivir lo que hay veces decimos o predicamos, hermanos. Yo he visto esos famosos frases, Logan, reflexiones, etcétera, que usted y yo observamos en los diferentes lugares. Hay reflexiones que dicen ahí: no le digas a tu problema, ¿verdad?, cuán grande es, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Entonces, hermanos míos, Dios puede operar el milagro que usted y yo necesitamos. Solo es que hay que tener fe. ¿Cómo? Dice el Señor: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Hermanos míos, ¿cuántos milagros ha hecho Dios? No permitamos que el temor embargue nuestras emociones, nuestra vida, y eche a perder todo. Tal vez usted tiene un asunto legal, tal vez usted tiene un problema legal, un problema de salud, problemas económicos, problemas de lo que sea, hermanos. Y tal vez esos problemas lo tienen atrapado, acorralado. Hermanos míos, confíen en el Señor. Dios puede abrir camino en medio de ese desierto. Dios estará con usted en ese desierto. Dios estará en aquel momento de depresión. Dios va a estar con usted en el momento difícil, en el momento de la crisis. Dios, si usted y yo nos sentimos solos, no estamos solos, hermanos. Vea lo que dice el Salmo, ya casi para terminar. Busque conmigo Salmo 34. No estamos solos, hermanos míos. Busque conmigo Salmo 34, ya casi para terminar en esta mañana. Busque conmigo Salmo 34, hermanos. No estamos solos, hermanos. Dios está con usted. No hay que dejar que el temor nos controle, nos influya, hermanos míos. Yo sé que es difícil. Yo he perdido un ser querido. No es fácil superarlo, pero con la ayuda de Dios y saber que algún día estaremos con ellos por toda la eternidad, usted y yo debemos de tener esa confianza, esa felicidad de saber que ellos están mejor que nosotros, porque están con el Señor en las calles de oro. Salmo 34, vaya conmigo ahí y vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmo 34, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Todos esos temores, hermanos.
de lo que va a pasar, de lo que está aconteciendo en la actualidad. Hermanos, recuerde todo lo que pasó en el tiempo bíblico allá en el libro de Éxodo, cuando pasó la devastación, cuando ha pasado todas esas cosas que han pasado. Recuerde, hermano mío, este pasaje, Él nos va a librar de todos nuestros temores. La sangre del Señor está en su vida, en su familia, y Él siempre cumple sus promesas, hermanos. Él nunca nos deja abandonados. Entonces, hermanos míos, recordemos bien, a pesar del temor, a pesar de todas esas cosas, Dios está ahí y Dios nos va a ayudar a usted y a mí. Y recuerde, cada persona que tiene temor, busque a Dios. Tengo temor del empleo, tengo temor de perder esto, tengo temor de, ya dijeron aquí, ya dijeron allá. Hermanos míos, yo entiendo y está bien. Usted lo escucha, pero recuerde, hermanos, ¿quién está con usted? Ahí a la par. Y vea lo que dice ahí el mismo pasaje. Vea lo que dice ahí. Los que miraron a él fueron alumbrados. Verso 5, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, refiriéndose a mi persona, a su persona, cualquiera de nosotros que nos está observando, este pobre clamó y le oyó Jehová, dice. Él nos escucha, hermanos, y lo libró de todas sus angustias, de todos nuestros temores. ¿Recuerda usted cuando aquel joven con Agar y Ismael estaba en el desierto? Y dice que Agar se fue distante para no ver cuando el muchacho estaba a punto de morir por la inclemencia del sol, por todas esas cosas. Imagínense el corazón de esa mamá cómo estaba despedazado, completamente deshecho al ver a su hijo casi que muriendo. Pero dice que el muchacho en ese momento de crisis oró y Dios escuchó su oración. Él va a escuchar su oración, hermanos. Más que usted y yo somos marcados, fuimos hechos limpios por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y vea lo que dice ahí, y con ese pasaje termino en esta mañana. Dice así, verso 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si yo tengo temor de Dios, hermanos, el ángel de Dios está conmigo. Temor a pecar, temor a apartarme de Dios. Estar apartado de Dios, hermanos míos, en ningún momento le trae ningún beneficio. Estar lejos de Dios no nos trae ningún beneficio. Más bien, cuando llegan los momentos duros, si usted y yo estamos tratando de caminar con Dios, estamos tratando de congregarnos a través de este medio ahora, imagínense, hermanos, y ahí está Dios. Imagínense aquellas personas que no se están congregando, que se apartaron o que no han buscado de Dios en este tiempo. Imagínense, hermanos, que la misma naturaleza, ríos y un montón de cosas naturales se han ido renovando en este tiempo. Así puede pasar con usted y conmigo. Este tiempo es un tiempo para reflexionar, buscar el temor de Dios en nuestras vidas y así poder tener un mejor beneficio, un mejor futuro. ¿Qué les parece, hermanos, si vamos a orar en esta mañana? Y yo quiero pedirle, por favor, porque este tiempo es un tiempo sensible. Y como dice el salmista ya en el Salmo 91, ¿verdad? Es un salmo precioso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yo debo tener toda mi confianza en Dios. ¿Qué les parece si en su casa y yo aquí nos arrodillamos y oramos a Dios de rodillas y le decimos: Dios, nuestro Dios, tengo este temor, ayúdame? Y yo sé que Dios va a escucharnos, sea cual sea, hermanos. Dios está, recuerde, Dios estuvo en el pasado, está en el presente y estará en el futuro con usted y conmigo. ¿Qué le parece si ahí donde está en su hogar, con su familia preciosa, se arrodilla usted, me arrodillo yo y tenemos esta palabra de oración para terminar en esta mañana? ¿Está bien?
Vamos a hacerlo, hermanos. Acompáñeme ahí, hermano mío, a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por llegar delante de tu presencia. Señor, el temor, el miedo, tal vez a abandonar un pecado nos hace daño, abandonar amistades, oh Dios, noticias del trabajo, noticias de la salud, noticias de la familia, noticias de los hijos, nos hace estar medrosos, amedrentados, Señor. Pero venimos delante de usted, Señor, a suplicarle, a pedirle a Dios que nos ayude, que supla, oh Dios, quite este miedo de nuestras vidas y que podamos seguir observando y viendo los milagros que usted ha hecho a través de todo el tiempo de nuestras vidas. Señor, gracias por ser bueno. Gracias por ayudarnos, perdonarnos. Y también, Dios, gracias porque usted está con nosotros. Le suplicamos, Dios, que nos ayudes, que el ángel suyo esté con nosotros, que nos desprendamos de todo pecado para que el ángel tuyo siempre esté con nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que usted está aquí en esta mañana con cada familia de nuestra iglesia y con cada familia o persona que nos observa por este medio. Te doy las gracias, Dios, y te pido que el ángel tuyo esté con nosotros y que, oh Dios, podamos ver tu mano poderosa. Gracias, Padre. Todo lo pido en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, nos veremos, si Dios lo permite, en la tarde. No se olvide, ¿verdad?, tratar de estar en punto. Escriban el chat, saludémonos, citas bíblicas, de todo, hermanos. Que Dios les bendiga mucho y les guarde. Muy buenas tardes.